Buenas amigos, con este vídeo empezamos a adentrarnos en el análisis técnico para identificar cuándo es el mejor momento en el que comprar o vender nuestras acciones. Pero antes de todo, entendamos de una manera sencilla qué es el análisis técnico y por qué es tan necesario conocerlo. Cualquier activo, ya sea una acción, un índice o materias primas como el oro o la plata, tiene una representación gráfica, en la que se observa la evolución de su precio a través del tiempo. Pues bien, el estudio de esa evolución del precio en el pasado es lo que nos ayudará a predecir qué va a hacer la cotización en el futuro. Dicho así, parece poco creíble el que podamos predecir el futuro, pero conforme vaya explicando el porqué de cada indicador o concepto, entenderéis el razonamiento sociológico que se esconde detrás del análisis técnico. Para empezar, es muy importante que contéis con un programa con el que poder analizar las diversas acciones o índices. Os contaré que podréis observar gráficos de cotización de diversos tipos, lineales, de barras o de velas japonesas, también llamados estos últimos candlestick. Todos ellos muestran información acerca del precio de la acción en el tiempo, pero para nuestro fin el más útil, bajo mi punto de vista, es el de velas japonesas, que os explicaré cómo entenderlo. Este gráfico está compuesto de velas que representan la cotización del activo en una unidad de tiempo, que depende el detalle del gráfico, puede ser una hora, un día, una semana, etc. Y cada vela puede estar compuesta de las siguientes partes: cuerpo y sombra. El cuerpo es la parte coloreada de la vela y está delimitada entre los precios de apertura y cierre del periodo de la vela. Si el precio de apertura es inferior al de cierre, diremos que es una vela blanca, vela verde o vela alcista. Los dos primeros términos vienen dados por los colores con los que se suelen representar el cuerpo en los programas de análisis técnico. Y si el precio de apertura es superior al de cierre, diremos que es una vela negra, roja o bien bajista. Vale. Luego tendremos la sombra. La sombra es la parte representada por una línea tanto superior como inferior al cuerpo y marca la cotización máxima y mínima de esa sesión o periodo de tiempo que representa la vela. Por ejemplo, en la siguiente vela de un gráfico diario de Inditex que hemos analizado con el programa ProRealTime, podemos observar que si dejamos el cursor sobre la misma, nos muestra toda la información relevante. Es decir, ese día Inditex abrió a 31,125 euros y cerró a 32,190 euros. Por lo tanto, la vela se ha dibujado su cuerpo en verde. También observamos que durante la sesión llegó a caer bastante, hasta los 31,975 euros, por eso su sombra inferior tan alargada, y llegó a subir un poco más del cierre, a 32,210. Pues bien, con esto podemos decir que ya sabemos leer un gráfico de velas japoneses, identificar qué hizo la cotización en el pasado, que es muy diferente a saber interpretarlo e intentar prever qué pasará en el futuro, que es lo que poco a poco aprenderemos. Una vez ya sabemos qué representan las velas, os voy a contar un par de términos fundamentales en el análisis técnico, que son los soportes y las resistencias, que vais a entender de manera muy sencilla con esta frase. En bolsa, la operativa ideal para sacar la mayor rentabilidad es comprar acciones en zonas de soporte y venderlas en zonas de resistencia. Un soporte es un nivel de precio en el cual al llegar a él lo más probable es que la acción suba, y una resistencia es un nivel de precio por el cual al llegar a él lo más probable es que la acción baje. ¿Cómo identificar qué niveles o zonas de soporte y resistencia tiene una acción? Os lo contaré a continuación. Pero lo más importante es que tengáis en mente que tras una bajada del precio de una acción y llegada a una zona de soporte, lo más probable, digo más probable porque hablaríamos de un 75% u 80% de probabilidad para entendernos, es que la acción se detenga y vuelva a subir, por lo que sería un momento idóneo para comprar. A la inversa, lo mismo, tras una subida, cuando lleguemos a un nivel de resistencia, lo más probable sería que ésta detuviera su subida y volviera a bajar. Por lo tanto, sería buena idea para recoger beneficios y salirnos de ese valor o para recomprar más barato. Como siempre, la bolsa no es una ciencia exacta, sino que se trata de predicciones en función de probabilidades y de hechos pasados, por lo cual nadie nos asegura que al llegar a un soporte no lo pueda perforar y seguir cayendo, o al llegar a una resistencia que la sobrepase y siga subiendo como si nada.
pero con la estadística en la mano llevaríamos la de ganar en un número importante de operaciones. Los soportes y las resistencias existen ni más ni menos que por la psicología de los inversores. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Si muchos inversores identifican la zona de los 4,5 euros en el Santander como una zona de soporte clave, porque cada vez que el valor llega a ese punto, la cotización se entiende barata y se disparan las compras, por lo cual la acción sube, está claro que hay muchos inversores pensando de la misma manera y por lo tanto se forma una zona de soporte importante. En el gráfico podéis observar que hasta en 5 ocasiones sucedió este escenario, pero a la sexta vez que fue la cotización a tocar esa zona, el soporte no pudo aguantarlo y lo perforó claramente. En este punto, muchos de los inversores que habían comprado a 4,5 euros, donde la acción les pareció barata, les entró el pánico y empezaron a pensar que a 4,5 euros ya no estaría barata, sino cara, que ya no querrían ganar dinero con ese valor, sino únicamente esperar a que subiera la acción a ese valor para poder venderla y no tener pérdidas. Por lo tanto, nos encontraríamos que la famosa zona de soporte de los 4,5 euros se convertiría en la nueva zona de resistencia de los 4,5 euros para el Santander. Espero que con este ejemplo os haya quedado claro cómo funcionan las zonas de soporte y resistencia en la práctica. El cómo identificar estas zonas de soporte y resistencias tan importantes para saber cuál es el mejor momento para comprar y vender nuestras acciones lo iremos viendo a lo largo de los siguientes vídeos del curso de análisis técnico, por lo que os recomiendo que os suscribáis al canal y activéis las notificaciones para que os lleguen vía email o notificación push en la app de YouTube de vuestro móvil. Esto lo podéis hacer haciendo clic sobre la campanita que se encuentra al lado del botón de suscribirse, si no lo habéis hecho ya. Y no os olvidéis darle al like si os ha gustado y suscribiros al canal para estar enterados de próximos vídeos.